que se genere un control difuso. Porque por interpretación no va. La interpretación es cuando la norma la tienes ahí, no muy clara, etcétera, o aplicas principios, ¿de acuerdo? Para llenar esas aparentes lagunas. El problema está cuando no existe eso, cuando existe una norma literalmente que te dice esto es. Muy bien. Entonces, eso como primera parte, ¿ya? Hay que siempre hacer este tipo de control difuso. Y a la vez, también se le llama control de convencionalidad. Vamos avanzando, ¿ya? Muy bien. Y entonces, bueno, esta es la presentación de los temas que vamos a ver. Sigue avanzando. Igual. Ahí. Y entonces, para la familia, ¿qué es lo determinante de acuerdo a nuestro Código Civil? Ahí está. El tema de la vinculación, lo que le llamamos la generación. ¿Ya? Puede ser por parentesco, puede ser por adopción. Y dentro de parentesco, ya saben ustedes que tenemos lo que es consanguinidad y lo que es afinidad, ¿cierto? La consanguinidad, todos los descendientes hacia abajo, en línea recta. Cuando es con los hermanos, en línea colateral. ¿Ya? Y ahí tenemos nosotros inclusive limitaciones, etcétera, que la última vez estábamos viendo, ¿no? Pero todo esto tiene que ver con lo que es parentesco. El problema es, frente a esto, que ahí no termina. Que últimamente estamos en esa circunstancia, como el caso que vimos, ¿se acuerdan? El caso de Naval, ¿no? Del señor que quiso llevar a la ahijada, y la ahijada, cuando entraba al centro de diversiones, pues siempre le daban como invitada, ¿no? Nunca le daban como hija. Bueno, hija no era. La gente utiliza de repente otros términos. Tu hijastra, dicen, ¿no? Pero entonces no tiene ni consanguinidad ni tiene afinidad. O en todo caso, no está, porque la afinidad se queda solamente hasta el segundo grado. Así lo hemos regulado. Primer grado, suegros. Segundo grado, cuñados, cuñadas. Y ahí termina. Entonces ahí entendemos ese, pero ¿y el tema de familia? ¿Se extiende hasta ellos? Y hemos visto que sí. Que ahora nosotros tenemos lo que es una familia más amplia. Por eso que el concepto de familia creció. ¿Cierto? Y ahora tenemos una familia ampliada, una familia ensamblada, como se llame, una familia reconstituida o como fuese, pero es una familia que engloba a todos ellos. Y eso va a tener sus dificultades y también va a tener de repente generarle derechos. Por eso que la última vez planteábamos, y bueno, una hijastra podrá plantear alimentos frente al señor con quien está la mamá. Y ahí viene el tema, ¿no? Nuevamente, ¿qué tenemos que hacer? ¿A dónde recurrimos? Porque si soy juez me llega un proceso, o si soy yo abogado y presento una demanda, claro, alguien diría, oye, pero un momentito, previamente demandó a su verdadero papá. Bueno, de repente me dice, no, es que falleció. ¿Qué puede ser? Sí, pero en todo caso alguien de, no sé, al abuelo, pero alguien que sea directamente implicado. ¿Por qué lo estás demandando tú a esta persona que actualmente está ejerciendo como papá? Por eso, por esa razón, ¿no es cierto? Y entonces ahí nos volcamos a entender cuál es la naturaleza de los alimentos. Y que a ustedes les conversaba, les digo que nos ponemos en una situación difícil. Cada vez que los jueces dicen, se concede el divorcio, cesa la pensión de alimentos, artículo 350 del Código Civil, cesa la pensión de alimentos. Pero el segundo párrafo dice, se mantendrá cuando la cónyuge o la excónyuge ahora ya esté en un estado de necesidad. Y todavía el tercero reafirma más, porque te dice, y si se encuentra en un estado de indigencia, aun cuando haya sido la causante, los alimentos se mantienen. Y ahí viene la cosa curiosa. A ustedes les conté, creo, ¿no? La última vez de la señora que quedó divorciada cuando era juez civil, juez de familia.
Y todavía la causal era justo por adulterio, porque tenía otro niño. Entonces el cónyuge dijo, no. ¿Pero qué va a pasar? Cuando la señora se presentó, lo vi en la audiencia, caminaba con los pies chuecos. Y sí tenía problemas, era una persona que estaba enferma. Por eso es que tuvo que dejarse de pensión. Pero ahora pregúntale a él. ¿Tú crees que va a aceptar plácidamente? Oye, pero si es la causante. Oiga, señor juez, sea un poco más razonable. ¿Cómo pretende usted que yo siga concurriendo, apoyando económicamente cuando ella ha sido la gestora de esto? Entonces ahí tienes un problema. Porque, ¿cómo le vas a hacer entender? Pero eso nos da algo importante, a entender la naturaleza, como digo, de los alimentos. Los alimentos tienen que ver por un sentido humanitario. Eso es suficiente, porque es un ser humano. Y además, otra cosa más, con esto de la familia ensamblada, que es una persona cercana a ti. No hablo ni siquiera ya por parentesco, hablo porque tiene algún tipo de vinculación. Y por esa razón, pero que porque estoy con la mamá, así es, y porque vive bajo el mismo techo. Porque fíjate tú que estás ejerciendo una patria potestad y una tenencia de hecho. Por eso. Y en consecuencia, ustedes han visto, a veces se genera hasta un mayor cariño, porque en este caso, ¿no?, de la sentencia del Tribunal Constitucional, pues debe haber generado un gran aprecio, porque el mismo papá ha sido el que ha ayudado para demandarlo, ¿no?, a la Fuerza Aérea, para decirle, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo van a discriminar? Claro, mis hijos van con su ticket de hijo y los otros de invitado. Ese es discriminatorio. Entonces finalmente se le dijo, señor, son familia. Por eso es que eso tenemos que cambiar. Ya no es importante decirlo, esto, que la generación sea pues solamente el tema de parentesco, como dice el Código Civil. Ahora sí tenemos que mirar más allá, es otra cosa. Por eso es que, fíjense ustedes, el artículo 5 de la Convención de los Derechos del Niño dice: la responsabilidad, los derechos y los deberes de los padres, o en su caso los miembros de la familia ampliada o de la comunidad, según la costumbre local de los tutores u otras personas encargadas legalmente del niño, de impartir en consonancia con la evolución de sus facultades. Pero está hablando de familia ampliada. Eso es, ¿ah? Y eso es lo importante y lo rescatable de esto. O sea, no lo hemos inventado, el tema de la familia ampliada. Y otra cosa, conforme a sus costumbres y características. Interesante, porque así tienes que mirarlo. Muy bien, es una concepción distinta. Pasemos. Muy bien, entonces ya no es la familia, como dice ahí, una simple reunión de personas. Porque si no nos hubiese bastado dejarlo como el derecho a la asociación o el derecho a la reunión que está en la Constitución, ¿no? No, esta es una organización especial. Por eso es que hasta para las cosas mafiosas se dice la familia de los mafiosos. Es que se genera toda una vinculación, ¿no?, que tiene que ver con muchas cosas. No es un tema solamente formal, es un tema de aprecio, de cariño, de consideración. Es algo que se genera día a día. ¿De acuerdo? Es como lo que vimos en el caso Atala, ¿se acuerdan la última vez? Igualito. Les criticaron y le dijeron, no, pero como una pareja de lesbianas, homosexual, pues pueda cuidar a 3 mujeres, 3 niñas. ¿Qué tal actitud? Pero en ese caso Atala rifó, de verdad, yo no sé si lo han podido googlear ustedes, léanla completa, porque es fabuloso lo que dice, es una nueva forma de ver las cosas, ¿sabes? Por eso digo acá, discúlpenme, pero el tema valorativo, cuando yo lo respeto, pero ¿saben qué? Hay que ponerlo siempre allí, con sus espacios, ¿ya? Porque si uno se mete simplemente a decir, no, esta es mi posición cristiana, yo pienso de este modo, no vamos a poder entender lo que viene. Yo sé que hay que respetar también, porque eso es así. Y qué bueno, porque ¿saben qué? Una familia cristiana, si quieren que hablemos así, es lo mejor que hay. O una familia religiosa, porque de repente hay algunos que no creen en Cristo también. Eso está perfecto, porque tiene sus propios valores. Pero hay que tener cuidado, ¿no?
con lo que es este tema, con estos enfrentamientos. Paréntesis, yo recuerdo una señora que fue a demandar divorcio, el señor se fue a demandar divorcio contra su esposa, porque su esposa no quería tener sexo con él. Y porque ahora todos los sábados lo abandonaba, porque se había metido en una religión donde todos los sábados oraban desde la mañana hasta la noche, y que usaba un faldón hasta la rodilla. Y ya la esposa entonces no solo lo había abandonado, sino ya lo había cuestionado en lo más íntimo, que es su vinculación sexual. Entonces tienes tú un tema. ¿Y ahora qué? Entonces, ese es el enfrentamiento a veces entre la razón y este tema que tiene que ver con la familia, ¿no? Pues hay que tener cuidado, ¿ya? Bueno, entonces, no es una simple unión, no es una simple reunión, no es una simple convivencia, es mucho más allá. Por eso estoy diciendo, se genera todos estos elementos que llevan a que las personas tengan estas consideraciones especiales. El problema en las familias también de repente es su crisis también, de que ahora esto que nosotros al menos invocamos en teoría, de repente no se está cumpliendo. No hay más bien esos desencuentros, esos enfrentamientos, etc. Pero también hay que entenderlo, que tenemos una familia distinta. Ya no tenemos una familia del siglo XIX, hemos ido cambiando. Las cosas han sido diferentes, las personas han tomado otras posiciones, e inclusive los miembros del hogar ahora, los chiquitos, ya son sujetos de derecho, tienen derechos, pueden denunciarte por un tema de violencia. ¿A alguien se le hubiese ocurrido ahí que un niño tiene legitimidad para poder decir, pues, frente a una situación como esta, tiene que ser? Entonces las cosas han ido cambiando. Ya no podemos nosotros entender que uno puede de repente abusar, como la última vez que le decía, se cambió ese tema de la ley de corrección con la finalidad de dejar que de repente las familias tengan esa... Por eso que la razón de ser es que el derecho es el que menos debe meterse en la familia. Eso sí es cierto, o sea, regular lo estrictamente necesario, lo que hace daño, lo que perjudica. Porque también yo invoco al revés, ¿eh? Yo siempre le he dicho a mis alumnos, a veces que he tenido que hablar, le digo, ¿sabes qué? El tema de familia, dejémoslo en su espacio natural que siempre fue. Porque hay muchas cosas, y qué bueno que haya eso, porque son vivencias de cada uno, que finalmente son los papás y los hijos los que dan eso. Hijos que al final orgullosos dicen, sí, pues mi papá nos daba un correazo, pero tiene razón. Pero si tú vas a pensar que con eso vas a ir ahora a denunciar por tema de violencia, entonces te equivocaste. Por eso que invoqué desde la vez pasada que tener mucho cuidado qué cosa es lo que estamos haciendo. Yo más bien lo entiendo eso de lo cíclico que va así, eso es mucho más elegante para poder sustentar un tema de violencia. Pero ya les dije que un tema de disgusto, un tema que tiene que ver estrictamente con aspectos que van allí, y el otro tema que hemos hablado de los estereotipos culturales, ¿no? Hablábamos de que en la sierra, ¿no?, la gente entiende de una manera distinta, y eso, para cambiar, es toda una tarea grande. Porque la mayoría te dice, no, sí, mi esposo tiene derecho a corregirme, doctor. ¿Qué quiere decir? Tiene derecho a pegar, porque es así. Y es que eso viene la idea de las abuelas, bisabuelas, etcétera, y así termina. Entonces ellos consideran que de alguna manera han hecho algo malo y que tienen que corregirlos. Eso va a tener que cambiarse, pero eso es un trabajo fuerte. Ahí sí hay que meterse en eso. Lo que les decía la última vez a los jueces de paz, que hemos tenido reunión, les digo, tengan mucho cuidado con ese tema de violencia, porque ustedes están en un riesgo grande. Ustedes por su naturaleza son conciliadores, y les han metido el tema de las medidas de protección. Ahora ya no los puede llamar para conciliar. Y como siempre lo escucho a ella, me dice, pero doctor, la gente lo que quiere es que les abran la razón, que vengan, les digan, etc. Y a veces mucho cambia, porque es así. Entonces, ¿cómo de frente va a decir alejamiento? Peor, pues, lo pones a la familia. O sea, ahí hay que ser muy cautelosos con ese tema. Yo no digo que no haya violencia, pero primero tienes ahí metido un estereotipo, pero fatal. O sea, cambiar todo eso. Y va a tener que ser por poco, como le digo a los jueces de paz, es que métanse a los clubes de madres, hablen, digan las charlas, a la gente tenemos que ponderarla, porque finalmente tampoco se puede soportar los abusos. Hay gente que entiende que el abuso es normal, ese es el asunto.
Y algunas veces puede ser psicopático, sí, pero otras veces puede ser costumbrista. Entonces, desterrarlo es peor, porque el otro es una enfermedad. Bueno, entonces, finalmente la familia goza de esa adecuada protección. Vamos a avanzar. Y este tema, que también está ahí, el tema de cómo debe ser esa vinculación dentro de esta familia. Ahora sí entra casi ya lo que es el matrimonio, ¿no? Hablar de si la pareja es heterosexual, si eso es lo que ha definido la Constitución, porque refleja los valores de la sociedad y no puede cambiar. Entonces uno empieza a revisar la Constitución y tienes 3 artículos, por ejemplo, para poder más o menos ubicar a familia. El artículo 4 es el clave, ¿no? Entonces habla que la comunidad y el Estado protegen al niño, al adolescente, al anciano, ¿no? Pero también protegen, en este caso, ¿no?, a la familia. Y luego dice que van a propalar, difundir lo que es el matrimonio. ¿De acuerdo? Entonces, pero no tenemos ninguno que se refiera a decir, ¿sabes qué?, bajo el principio de una pareja heterosexual. No lo tienes. Y peor, ¿eh? Si te vas al artículo 2, inciso 1 dice, el derecho, no hay discriminación por razón de raza, de sexo. Y peor, dice, y de otra índole. Que podría estar alguien que diga, por opción sexual. ¿Eso qué implica? Claro que acá hay otra cosa, y eso hay que decirlo. No es que porque no se regule, la ley está fomentando. Tampoco no seamos injustos en eso. Pero lo que voy es, por lo menos mínimamente, es saber si lo prohíbe. Entonces, ¿quién sí menciona que la pareja debe ser heterosexual? El Código Civil. Pero no la Constitución. El Código Civil, el artículo 2, 3, 4, te define lo que es el matrimonio. Es la unión voluntariamente concertada entre un varón y una mujer. Ahí está. Pero está a nivel, fíjense ustedes, de la ley, ¿eh? No está a nivel de la Constitución. Y entonces empiezas tú a rescatar, por ejemplo, acá algunas sentencias. Y bueno, acá lo que yo quería decirles en estas sentencias es, primero, por ejemplo, cuán difícil fue aceptar el tema de la convivencia, que hoy vamos a ver en la segunda parte, pero solamente como para que ustedes vean estos prejuicios que se venían dando. Son 2 sentencias casi cercanas, 2005-2006, del Tribunal Constitucional. En la primera, le niegan a un conviviente que tenga derecho a pensión, porque el artículo 70, creo que es de la ley 19.990, no sé si lo recoge por acá, no lo he puesto, dice que la pensión de viudez es para la cónyuge, para el cónyuge, pero en ningún momento habla para un conviviente. Entonces, como no dice, primera interpretación, simplemente está excluido, porque literalmente está dando un beneficio para la cónyuge. Esa era la posición del Tribunal Constitucional. ¿Y cuál fue el argumento? Si usted lo jala que eso, va a leer todo lo que dijeron, ¿no? Dijeron, no, pues, es que el conviviente o la convivencia es una de las formas muy restringidas, porque lo que interesa es la protección de la familia y el fomento de lo que es el matrimonio. Y quien se ha quedado en el estado de convivencia es por su propia decisión de hacer eso. Así que si así se ha quedado, sabiendo, porque se supone que en el Perú todos conocemos la norma, pues sabía que solamente la pensión está regulada para el cónyuge, entonces se ha puesto en esa situación y tiene que soportar también esa norma. Mira la interpretación, ese tribunal. Y me parece que estuviera bien, ¿no? No sé qué era el saco, disculpen. Ya se quedó así. Y además, para que no se duermen ustedes ni me duerma yo. Bien, entonces, esa fue la posición inicial del tribunal. Y entonces, ya se darán cuenta ustedes
Un año después, nada más, el tribunal cambia de posición. ¿Y qué dice ahora? No, dice, pues, ¿y dónde está el principio de igualdad? ¿Y dónde está la interpretación favorable en materia laboral? Y en este caso, una materia laboral muy especial, porque tiene que ver con temas de seguridad social. Consecuentemente, sí se puede ampliar. De repente, al revés, en materia penal, sí es otra cosa, ¿no es cierto? Porque, bueno, antes de que haya el feminicidio, era en todo caso un delito especial, ¿no? Matar al cónyuge, pero no decía conviviente, por ejemplo. Ahí de repente penalmente uno sí podía hacerle disquisición. Ah, no dice conviviente, ¿sabe qué? Entonces aplícame el 108, el término genérico de homicidio. No es calificado, por lo que no lo dice, porque en la literalidad en materia penal, cuando vas a soportar una acción, no puedes tú hacer analogía, es claro. Pero en materia laboral y en materia de seguridad que estamos hablando acá, al no decirlo, ¿cómo dejas tú al conviviente? Entonces tuvo que decir el tribunal, no, ¿saben qué? Ya ha cambiado las cosas. Y a partir de ahí tenemos una concepción de que el conviviente cada vez tiene una mayor amplitud de derechos. No solamente el artículo 326 del Código Civil, 326, sino también, ¿no? Tenemos nosotros todas las sentencias del tribunal y todas las normas que se han ido dando en materia de seguridad, en materia de AFPs, en materia de seguro de vida, en materia de CTS, en todas ellas lo recogen al conviviente. Y así no lo tenga, alguien por ahí podría decir, señor, aplíquese, porque está reconocido. Y es que fue un espacio, por decirlo así, de tiempo, en la cual se consideraba que la convivencia era mala, que era negativa. Y en consecuencia, fíjense ustedes cómo se apreciaba, tenía que ser el matrimonio. Por eso que nosotros ha sido a tientas esto de ir avanzando, ¿no? Fue difícil para ustedes entender, ya lo vamos a ver en la próxima sesión, que el 2001 se imponga esa ley que trajo las dos nuevas causales de divorcio, que reguló el famoso divorcio remedio, que la gente inicialmente se reía, ¿remedio de qué? Sí, remedio de mucho, pero que fue así, dijeron, ay, ¿pero qué vas a remediar acá? Justamente eso, esa situación que ya no va. Y no fue fácil, ¿eh? Por eso que aquellos que lo veían de ese modo dicen, no, pues, ya le voy a contar inclusive cómo se aplicó y cómo yo tuve algunas experiencias con eso del tema de divorcio. Pero bueno, vamos acá entonces. Pero fue difícil el tema de introducir la convivencia. Ahora, hablar de parejas que no sean heterosexuales, un mundo. Avanza ahí la diapositiva. Y entonces, fíjense ustedes, esto tiene que ver con familia. Por eso que hay un protocolo del año 88 de la Convención Americana donde dice toda persona tiene derecho a constituir familia, el que se ejercerá de acuerdo con las disposiciones de la correspondiente legislación interna. No se mete arriba o lo de abajo. Tú de abajo, tu legislador nacional, tú verás. Es tu tema ya valorativo, es tu tema en qué momento considera, pero lo importante es que ustedes entiendan que el tema de familia es lo que manda, ¿de acuerdo? Y el tema de cómo es, heterosexual o no, eso va a depender de cada país. Y eso lleva, aquí en Latinoamérica, somos los únicos países que no tenemos la regulación o las personas del LGTB. Eso. Y somos poquitos. Venezuela, Paraguay me parece y nosotros. El resto, unos se han ido más atrevidos. En el caso de México, que ellos tienen el matrimonio homosexual. Y hay otros más tímidos, donde simplemente han regulado lo que se llama la unión civil. Es decir, le damos algunos derechos, pero no todo. El matrimonio no, pues no sea malo. El matrimonio es una cosa grande, con todo lo malo. No, eso no. Y esto lo recojo acá, por ejemplo, para un caso de lo que le pasó a España. Me voy mejor más allá, porque si me quedo acá, Latinoamérica, vamos a comenzar a hablar de muchos países. Igual sucedió. Se dio una ley, la 13/2005, ese año, que introdujo el matrimonio homosexual. ¿Se imaginan? Fue un choque profundo para España. Lo dividió. Posiciones en contra, posiciones a favor. Ya saben que Argentina, por un voto, casi lo aprueba. Diputados aceptaron, pero en senadores fue el tema. Y bueno, de ambos lados
se pelearon ese día, porque finalmente hay una cosa que hay que entender. La pregunta es, si ellos no existieran, no hablo de ellos, me refiero al grupo LGTB, ¿quién razón tiene de regularse? Lo curioso es que son cada vez más. Acá en esto de la estadística, han permitido que las personas que tienen ese tipo de inclinación puedan inscribirse con las reservas del caso. Y hay un aproximado de 1 millón en el Perú. Eso lleva a que tienes un sector vulnerable porque no está aceptado por los demás. Tienes un tema cultural, que ese es otro asunto, pero lo peor es que tienes un tema legal que no los recoge. O sea, en otras palabras, gente que está haciendo familia, pero que la ley no les da ningún tipo de respaldo. Entonces tienes toda una problemática ahí. Entonces, ¿somos indiferentes? ¿Miramos para este costado? Sí. Hácelo, María. Disculpe que le interrumpa. ¿Y la ley está preparada para dar ese soporte? ¿Lo había visto? Sí. Sí está preparada. Bueno. Porque, disculpe que continúe. No. Lo que pasa es que ellos me dijeron que si en el Perú básicamente no se había como que aceptado porque hubo un tiempo en que, digamos, se puso de moda, pero que no la aceptaron porque como que no, el Poder Judicial, las leyes como que no estaban preparados para darle ese soporte. Entonces, ¿eso es verdad? ¿Estamos preparados? Bueno, sí, este es un tema que marca distancias. Yo le decía, pero es importante porque nosotros somos operadores de derecho, o sea, no podemos cerrar los ojos o voltear y decir esto no sucede, no. O sea, ¿cómo que va a tener que asumirse? Es cierto, por ejemplo, culturalmente la sociedad no estamos preparados. Tienes toda una sociedad con historia, con formas, con modismos, con tradiciones que definitivamente no lo va todavía a aceptar libremente. El tema que a mí me preocupa a veces es un tema jurídico, ¿no? Un tema de decir, ¿y cómo resolvemos frente a eso? Justamente la diapositiva que sigue, tengo el caso del mexicano con el peruano que se casaron y que vinieron acá al Perú a pretender inscribirlo porque tenían bienes. A ver, regresa un poquito antes. Regresa un poquitito. Ya, lo único que quería decirles es, ¿saben cuánto duró en España el discutir esa ley? Porque todos decían que era inconstitucional. 7 años. Por eso lo traía de España, ¿no? Y con una sociedad que tenía una apertura, porque España tiene otra forma de pensar, ¿eh? Sí. La gente es mucho más abierta, más entendible. Acá creo que lo dice nuestro amigo, sí, yo también lo he encontrado, por ejemplo, en Colombia, la gente es más, tiene otra forma de ver, el brasileño igual. O sea, pero te imaginas con lo que nosotros tenemos, con el pensamiento, va a ser bien difícil. Entonces, a España le duró 7 años para poder resolver. ¿Cuándo lo resolvió? 2012. Para finalmente decir que no afectaba la Constitución, porque no es un tema de Constitución, es un tema valorativo que pertenece a la ley. Y entonces, ese es el asunto, ¿no? ¿Hasta qué y hasta qué momento se puede aplicar? Ahora sí, ahí está. Este caso de Óscar Ugarteche Galarza contra Renieto. Esa es la sentencia 22.863 del año 2012. Es un amparo. Claro, esto lo sacaron recién el año pasado, este año. Sí. El año pasado, pero la sentencia de segunda instancia ha sido este año. Un juez constitucional de Lima. El problema es que no lo resolvió de fondo, porque es interesante que hubiese pasado. Porque en primera instancia le declaró fundada. Y le declaró fundada, léanlo, ahí tienen el número, bájelo y van a encontrar ustedes todos los argumentos que desglosa en cerca de 50 páginas el juez constitucional. Y hace lo que estamos hablando. Esto del control de convencionalidad, normas internacionales para poder finalmente decir que definitivamente no es un tema sino de ley y que ellos son familia y que finalmente tiene que respetarse, porque en México existe el matrimonio homosexual, ellos se habían casado allí y lo que querían ellos venir acá en el Perú para que se le dé validez, para que se cambie su DNI del peruano de Ranier, que le ponga también casado. Se imagina, pues, eso originó todo un boom, ¿no? Y René le dijo, está loco, pues ¿cómo vas a
Ese es un problema que no vamos a tener que verlo acá, porque definitivamente primero le falta legitimidad, falta de agotamiento, un montón de cosas le hizo el procurador René para que finalmente esto se resuelva y le dicen no. Acá hay un tema que tiene que ir dándose. Y esa es la respuesta que dio el juez constitucional, diciéndole que, ¿sabes qué? Sí, culturalmente es difícil, nosotros no lo vamos a aceptar, pero no podemos discriminar en la aplicación de la norma a sectores donde hay, porque ellos lo que necesitaban era dar validez por la compra de bienes que ellos estaban en este momento haciendo en el Perú. Tenían que aparecer como casados. Porque además, si ustedes cogen la norma internacional, derecho internacional privado, ustedes saben que la condición civil no se cuestiona. Uno es casado en el Perú y es casado en España. Yo puedo ir a casarme en España y dice, no, ya usted se casó. Pero no, porque estoy en otro país o en otra norma. No, señor, mi condición civil es un derecho fundamental que pertenece a la persona. Y aplicaríamos lo mismo allí. Se casó acá en México y ahora viene al Perú. Y tiene que respetar. El problema está ese, sí, pero yo no tengo esa norma. Y además mi norma no me permite. Eso es lo que hace este juez constitucional al decirle, ¿sabes qué? No, aquí se aplican normas internacionales. Tema discutible. Fíjate, a veces es interesante, porque apela René, va a la sala, y la sala lo ha resuelto a inicio de este año, pero lo declaró improcedente. Lo revocó y lo declaró improcedente. Dice, es interesante que haya un tema de fondo, ¿eh? Y lo declaró improcedente porque el plazo entre el inicio, vio que para que haya amparo tiene que ser 60 días y lo va a haber presentado después de muchos meses. Por eso resuelve, se salió por la tangente. Pero eso es interesante, ¿no? Pero ya tiene, o sea, ya se abrió un poco la... Vamos, sigamos. Bueno, acá solamente he jalado para decirles que, por ejemplo, esta sentencia 9332 sigue recogiendo que cuando hablemos de familia, artículo 4 de la Constitución, tiene que verse y ser complementada, como dice ahí, con derechos reconocidos en tratados internacionales. Es lo que venimos diciendo. Desde ahí míralo. ¿Ya? Eso podría reafirmar de repente para poder obtener alguna respuesta que querramos. Y lo otro, esta sentencia desde el 2006, que ya, por ejemplo, recoge otros tipos de familias que no necesariamente son ni convivencia ni nada. Hay familias monoparentales y que son aquellas que tienen papá o mamá que dirigen a los niños y se han quedado y no necesitan de más. Consecuentemente ellos también tienen todos sus derechos, sus vivencias. Entonces hay que respetar, y eso es lo que hace esta sentencia de tribunal. Vamos. Bueno, estas son algunas ideas de poder reflexionarlo, sino que con el tiempo voy a tratar de avanzar un poquito más. Acá pensar por qué proteger a la familia, ¿no? ¿Por qué tanto normatividad? Justo lo que nuestra compañera dice, sí, pero es que la familia es la razón de ser de esto, ¿no? Es la razón de que nosotros seamos como seamos, es la razón inclusive de los conflictos que vivimos, es la razón y la causa y consecuencia de todos los problemas que estamos afrontando, y también es de lo que no tenemos, porque muchas de las veces en realidad no tenemos una familia constituida, y eso nos lleva, ustedes han visto, a todos estos problemas de bandidaje pernicioso, de delincuentes o infractores. Entonces es terrible, porque la mayoría, inclusive de los